Egunon, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, Albania, Croacia, Serbia, Macedonia, Kosovo. ¿Qué tiene que ver todos estos nombres? Pues mucho, porque ya en el año 1912 hubo una última guerra balcánica que precedió a la Primera Guerra Mundial, que precisamente fue causada en los Balcanes con la muerte por la mano de Gavrilo Princip del heredero austrohúngaro Francisco Fernando y su esposa, que en principio tenía la sensibilidad de abrir un paso a una monarquía dual como era la austrohúngara, una monarquía tríbote con un elemento eslavo en pie de igualdad con los otros dos elementos austríaco y húngaro, pero que fue cortocircuitado por los deseos del nacionalismo serbio implantado en la organización de la Mano Negra y en el personaje que en principio iba a fracasar, pero tuvo el golpe de fortuna para su causa de fracaso y de pérdida para la de el heredero de la corona dual, como es el que en un momento dado apareciera el coche delante del callejón donde estaba llorando las penas el señor Gavrilo Princip. Y posteriormente, pues, con el ámbito yugoslavo de la vida, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, porque Tito y sus huestes liberaron el territorio yugoslavo por sus propias fuerzas, con lo cual eso le distinguía del resto del frente oriental, liberado bajo las huestes de Stalin. Y eso llevó a la posibilidad de que tuvieran un desarrollo posterior en la tierra de Yugoslavia, es decir, supuestamente los eslavos del sur, que antes llevaban el padrinazgo de la madre patria rusa, pero que posteriormente tuvieron su desarrollo personal y propio, y acabando con la muerte en el año 80 de Tito y todo el embrollo que pasó después respecto al taponamiento y coagulación de las estructuras internas políticas respecto al reparto de las etnias que había los eslovenos, los croatas, los serbios, los macedonios, los kosovarios, los montenegrinos y todas las circunstancias que vinieron después, porque la política acabó siendo subsumida en un orden y mando desde la parte serbia sobre todo, y acabaron a tiros, como suele pasar cuando la política coagula sus caminos, la paz no es transitada, se lleva como un torrente, no como torrente, sino como un torrente de agua al que le niegan el cauce, construyendo en medio de la vega, a pesar de que hacía más de 500 años que no pasaba el agua por ahí, pero cuando la naturaleza quiere pasar por esa zona, no hay construcción humana que resista. Y por lo tanto, cuando los pueblos originarios que construyeron la República Socialista Soviética de Yugoslavia quisieron llevar a término su vocación como país para la libertad personal, individual y colectiva respecto a los eslovenos, los croatas, pues llevaron a término esas circunstancias en el peor de los momentos, es decir, en el peor de las guerras, como la guerra de una semana de Eslovenia. Posteriormente la guerra de Croacia duró más, en el 91-95, y luego la de Bosnia pues fue la más problemática y dificultosa, con cosas como la matanza de Srebrenica a manos de aquel infame grupo holandés, neerlandés, el Dutchbat. ¿Por qué todo esto? Pues porque ahora actualmente la presidencia eslovena, que están dentro de la Unión Europea, han sacado un documento no existente, no oficial, oficioso, un papel que ofrece una redibujación, un redibuje de las fronteras en el ámbito de los Balcanes occidentales, sobre todo con el problema surgido del reconocimiento por más de 110 países de la independencia de Kosovo a partir del año 2008. No España, hay 4 países en la Unión Europea de los 27 que no reconocen, por ejemplo, Grecia, Eslovaquia, España, y el cuarto no sé cuál es, no recuerdo, pero son básicamente estos 3 y otro.
Y está el problema es que los eslovenos, ni cortos ni perezosos, han cogido y han dicho vamos a hacer un redibuje porque nos gusta y hacemos así un poco de publicidad de nuestra presidencia, aunque sea a coste de poner una serie de problemáticas que no tienen mucho sentido, sobre todo cuando más o menos ya la República de Bosnia y Herzegovina estaba más o menos estabilizada, y con lo cual es un poco meterse en el avispero cuando no hay avispas en ese momento o están un poco echando la siesta. No tiene mucho sentido agitar la coctelera cuando no hay gente pidiendo whisky. Pues en base a esto, básicamente, sería redibujar en cierta medida las fronteras de la República de Kosovo, con la parte norte cogiendo un triángulo y reintegrándola a la República de Serbia, y en la zona más sur suroriental de la República de Kosovo, en la frontera con Macedonia, la República Norte de Macedonia, pues incorporarla a la República de Kosovo. Y no solo eso, sino es curioso porque recordamos que en finales del año 2001 el señor Solana estuvo prácticamente un mes viviendo en Skopje, en Macedonia, porque la guerra que tuvo lugar entre el 98 y el 99 en Kosovo tuvo la posibilidad de tener reverberación con una guerra civil igual de divertida en la mitad o el tercio occidental de Macedonia, que es de importante presencia de albaneses, pudiendo llegar, como digo, a las manos y a una guerra civil que afortunadamente las instituciones europeas se implementaron un plan, llegaron al terreno, estuvo, por ejemplo, el Mr. Pes, que era entonces ya Javier Solana, estuvo un mes viviendo en Skopje, sobre el terreno, lidiando con su equipo de la Unión Europea, lidiando con las dificultades, desactivando esa mina para los propios ciudadanos. Evidentemente, la Unión Europea, pues en principio no tendría ni arte ni parte, pero era una forma de llegar a la paz a países que en algún momento probablemente estaba visto que podrían llegar a estar incorporados en el ámbito comunitario, y mejor que ya desde aquel momento no cayeran en cosas que ya habían caído, por ejemplo, Kosovo, y antes Bosnia-Herzegovina, Croacia, a la que, por ejemplo, le dan a Croacia, le dan un trocito un poco fronterizo en la zona cercana a la Eslavonia, que fue objeto de la guerra aquella de Franjo Tuđman, que fue uno de los firmantes de Dayton, Ohio, en el año 95, en esa paz que cerró, en principio, la guerra de Bosnia. Bosnia, en esta propuesta, acaba troceada en tres partes, porque hay tres comunidades. Una, la croata, que está un poco más hacia el sur, un poco en la zona de Dubrovnik, que tiene una salida estrecha al mar, la República de Bosnia y Herzegovina, pues todo ese lugar hacia el interior, que en principio parece que está incorporado al ámbito de la mayoría de los croatas, pues sería incorporado al país croata. Que es curioso porque, bueno, cabría rememorar el ámbito de la Segunda Guerra Mundial con aquellos filofascistas que tomaron el poder, en parte, supongo que con la idea, falsa idea, por ejemplo, que tuvieron los ucranianos de que los nazis serían la punta de lanza de el reconocimiento nacional de los países que habían sido sojuzgados y sometidos a grandes potencias que les tenían bajo su yugo, como en el caso de los serbios en Yugoslavia respecto a los demás pueblos, incluido Croacia, o los soviéticos respecto a Ucrania, aunque pronto se desengañarían, pero bueno, siguieron en el asunto, supongo por el interés y por la fuerza de la costumbre y de la dinámica de los tiempos.
Otra comunidad, bueno, es la Bosnia, la propia Bosnia musulmana, y la otra es la de la República Spárska, que se constituyó en principio en una entidad propia y que quería unirse a Serbia, pero que luego fue incorporada a este país trinacional, como es la República de Bosnia y Herzegovina, entre los croatas, los bosnios y los serbios, que se rotan en la presidencia en un país confederal que, como digo, en cierta medida tiene una cierta estabilidad, por lo menos aparentemente. Las noticias que llegan hasta aquí dimanan la idea de que hay una cierta estabilidad y convivencia que no amerita esta división que si no se hizo tras los acuerdos de Dayton en el año 95, pues ¿por qué se tendría que hacer ahora? Esta partición en tres, una parte para los croatas, otra parte es la propia Bosnia y Herzegovina y luego otra parte para incorporarse a Serbia. Y como digo, por el sur estaría un tercio de la Macedonia, es la parte más occidental, en la zona de Kosovo, incorporada a una gran Albania, lo cual sería bastante curioso de ver. Para los propios macedonios, para los propios albaneses y para la propia Serbia. Es agitar el avispero de una manera absolutamente sorprendente y sorpresiva, que no tiene mucho sentido. Yo no le veo, no es mucho sentido, sino ningún sentido, y no creo que tenga recorrido, lo mismo que tampoco tuvo recorrido ese redibuje supuestamente sionista del Oriente Medio, aunque conviene recordar que las fronteras no son tan antiguas como pudiera parecer. Por ejemplo, en el Oriente Medio las fronteras están dibujadas después del acuerdo Sykes-Picot y del reparto posterior en los años 20 respecto a litigios como la zona de Mosul, la zona norte de Irak, que litigaban los franceses desde su protectorado en Siria y los británicos desde su protectorado en la zona de Mesopotamia, es decir, desde la zona más suní chií, es decir, los 2/3 inferiores del futuro Estado de Irak. Y lo mismo parecido pasa con las líneas, el dibujo, aunque los pueblos son preexistentes, evidentemente, pero las líneas estatales están redibujadas a lo largo del siglo XX de muchas maneras y formas. En la parte de Yugoslavia, de la antigua Yugoslavia. Primero un reino antes de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente una república socialista de corte soviético, aunque liderada por el gran Tito. Y cabe decir, como corolario, que esto de aquí lo cogí en Eslovenia, en la ciudad de Tolmin, con lo cual tengo algo esloveno para hablar de esta ocurrencia de mis camaradas y amigos eslovenos, y por lo tanto les recomiendo que dejen de tocar la mandolina, dejen de tocar la badana al pueblo de Bosnia y Herzegovina, y que siga siendo un país confederal y la muestra de que la convivencia es posible entre diferentes, y que los países no tienen por qué, teniendo incluso la misma etnia, la misma cultura, una parecida forma de transmitir la lengua, no tienen por qué establecerse en un elemento estatal único, sino pueden tener un estado, dos estados y la participación en un tercero. ¿Bosnia y Herzegovina es la patria de los croatas? Sí, es la patria de los serbios también, y la patria de los bosnios musulmanes. Un musulmán que tiene su legado y su tradición en un momento en el que antes era un cristianismo propio de los bosnios y que luego transmutó esa realidad cuando se cambiaron al Islam, en un Islam propio de corte europeo, diferente de otros islams que hay en el norte de África y la zona de Oriente Medio, y por lo tanto es un valor a poner encima de la mesa el antiguo y tradicional islamismo en el ámbito bosnio de la palabra.
Y lo mismo se puede decir de otros elementos y circunstancias en las que no hay que agitar la coctelera en momentos de paz y tranquilidad, porque Albania es el país de los albanos, sí, Kosovo es de los kosovares que son parientes de los albaneses, y bueno, Macedonia actualmente, después de la circunstancia de la fijación del nombre de la República del Norte de Macedonia, con lo cual ya se desbloqueaba la controversia que había con los griegos, entonces ya había la posibilidad de incorporarles al ámbito de seguridad y política eurooccidental, como es la OTAN y como pueda ser en el futuro la integración en la Unión Europea. Por lo tanto, es abrir las puertas y los brazos a la incorporación de los Balcanes occidentales, como ya ha hecho Croacia, como ya ha hecho Eslovenia, a la familia grande europea en el ámbito político e institucional. Esta propuesta no soluciona nada. En el ámbito kosovar lo que tienen que hacer es llegar a un pacto entre los serbios y los kosovares en cuanto a la relación mutua, que sigue siendo importante. Y esa es la vía es la de la negociación y la del diálogo y la del acuerdo, para que, un poco a semejanza de lo que pasó en el año 86 entre Portugal y España, el día en el que vayan a entrar, seguramente entrarán juntos, entrará el mismo día Serbia y el mismo día Kosovo a la Unión Europea. Ese es el camino. Y el camino para que Bosnia y Herzegovina, con el país que está actualmente probablemente profundizando en las vías de concertación y de convivencia, esa es la vía para que ese país, Bosnia y Herzegovina, tal y como está establecido actualmente, pero con un cierto perfeccionamiento y mejor unidad en la diversidad, como preconiza el lema de la Unión Europea, puedan incorporarse también al marco europeo, como probablemente ya está encarrilado para Macedonia, para posiblemente Albania y también para Montenegro, y así tener unos Balcanes occidentales incorporados a la Unión Europea, con una Unión Europea que debe hacer más, debe ser más proactiva en el proceso de incorporación, porque sí, los Balcanes pueden caer en la tentación de sufrir influencias, no solamente desde el ámbito ruso, que es ya algo tradicional, sino, ¿por qué no?, también de los chinos. Y esas cosas hay que tenerlas en cuenta y tenerlas sobre la agenda, y no tener vergüenza ni reparos a la hora de proyectar la potencia y fuerza de la Unión Europea en un patio interior del marco comunitario, como es en los Balcanes occidentales, después de la incorporación en el año 2007 de Rumanía y Bulgaria a un lugar en el que ya estaba Grecia, y por lo tanto es como un mar interior en los Balcanes occidentales, un agujero como Suiza en el ámbito más nórdico hacia el norte, que hay que llenar con amor, decisión y fortaleza. Y por lo tanto, esta propuesta cae en el peor momento, en el peor lugar, y a mis amigos eslovenos, si no queréis volver a ser Yugoslavia, que eso os gustó tanto que fuisteis los primeros en independizaros, no sigáis por este camino de lanzar papeles, aunque sea para mover las realidades y tratar de sacar del sopor a gentes que tienen el culo en el sillón y que no se mueven de donde están, por vete a saber qué razones. Hay que hacer las cosas con sentido común y sabiendo leer el momento y el lugar. Reflexionad, porque el futuro está en la Unión Europea, pero no a cualquier precio y no con cualquier estratagema. Y sin más, es que el casco, agur oroat, Beti Jalpean.